Buenas noches y bienvenidos. Dicen que los hospitales, Charo, son los lugares propicios para que lo imposible de alguna manera se manifieste. Claro está que en esas paredes, en ese interior de esas paredes, está llena de sufrimiento, enfermedad, dolor, tragedia, muerte. Les podemos garantizar que esta noche, el caso que nos traen, les dejará como nosotros, boquiabiertos. Así que, Charo, un tema que te fascina, hospitales. Pues sí, la verdad es que me fascinan todos los temas donde haya fenómenos que no se pueden explicar, ¿no? Pero es cierto siempre que en esos lugares bueno, hay una nota siempre de dolor, ¿no? Porque ha habido pocas alegrías, más bien sufrimiento, gente que lo ha pasado mal, pues suelen quedarse impregnados bastantes energías y cosas interesantes. Tenemos a dos invitados de lujo. Dos invitados, diría yo, de élite, porque se van a sorprender. Primero que nada, José Antonio Aguilera, ya le conocen. ¿Qué tal estás? Buenas noches, compañero. Muy buenas noches, compañeros. ¿Qué tal? Caso espectacular de esta noche, ¿no? Sí, además es uno de mis mejores casos. Uno de tus mejores casos, déjalo ahí. Bueno, aquí vemos algo, fíjense. Vaya libro, La semilla de los caracoles. Una novela de misterio y de ciertos aspectos quizás de terror, que nos trae también a alguien de los grandes, que también seguro que le conocen, David Mendoza, escritor. ¿Qué tal estás, compañero? ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, a veces cuando uno se adentra en estos casos, David, que también tú has estado, pues viene fuerte, ¿verdad? Sí, la verdad es que intenta uno verlo desde una perspectiva lógica, pero te sorprende. Cada día te sorprende más. Bien, bien. Bueno, José Antonio, empezamos por algo, porque nos traes un lugar. Hablamos de un centro de salud o lo que es un hospital. Bueno, cuéntanos, ¿dónde está ubicado? Es un antiguo centro de salud, está ubicado en Lora del Río, de donde yo vengo. Y te he dicho que uno de mis mejores casos, porque llevamos 6 años sin poder hablar de este caso, porque tiene una sensibilidad este lugar, tanto por la fenomenología, tanto como por la gente que trabaja ahí. 6 años. 6 años sin no poder. Se puede hablar. Y te traigo una sorpresa en forma de foto, que para mí es la mejor que hemos tenido en nuestro tiempo de investigación. Muy bien. ¿Dónde estamos hablando? Lora del Río, pero ¿cómo es ese lugar? Cuéntanos, ¿qué estructura? Porque, claro, todavía sigue activo. Todavía sigue activo. Esto era un antiguo centro de salud que está en el centro de Lora. Estaba ubicada en una casa solariega. Después se construyó lo que era el centro de salud y ha sido centro de salud muchísimos años hasta que se abandonó. Estuvo un año abandonado. De hecho, estuvo un año tal cual, se hizo un nuevo centro de salud, este se abandonó y todo estaba tal cual. O sea, cuando fueron a remodelarlo, tenían las sillas en su sitio, los instrumentos de médico estaban en su sitio, incluso algunos medicamentos caducados estaban todos tal cual, se había abandonado. O sea, de película. Después, bueno, un edificio de 2 plantas, abajo está urgencias, donde entran las ambulancias, y arriba donde están las consultas de médicos. Charo, ¿tú recuerdas que muchos de los sueños quizás o de los casos a veces donde no podemos comprender lo que sucede, son a veces los hospitales? ¿Recuerdas aquel sueño, ¿no? Incluso quizás premonitorio, ¿no? Donde se hacía acto de presencia y que luego pasaban cosas, que luego lo hablaremos, ¿no? En el hospital, pero que tiene esa esencia, tiene eso. Sí, exactamente. A mí me gustaría, porque yo he visto particularmente las fotos y la verdad creo que se van a quedar nuestros televidentes se van a quedar estupefactos con esas fotos que van a ver, que es absolutamente impresionante. Bueno, esto tiene una semi-historia. Los testigos empiezan a ver cosas, hay cierta fenomenología que se presenta, se arrastran muebles, se encienden luces, se apagan. Cuéntanos. Todo esto comienza, como siempre, con una remodelación de un edificio antiguo. Cada vez que se remodela un edificio antiguo parece que empieza a aparecer una actividad paranormal. Esto es un patrón muy común. Sí. Bueno, pues empiezan las obras, ya digo, se deja de ser centro de salud, pasa un año y se remodela porque se van a hacer oficinas para el ayuntamiento. Bueno, se divide en dos, ¿no? La sede de la Seguridad Social y oficinas para el ayuntamiento. Bueno, pues en las remodelaciones, en las obras, los obreros empiezan a ver cosas extrañas, porque si dejan aquí una pala, aparece al día siguiente en el otro lado. Escobas, cubos, todas las herramientas empiezan a aparecer en otro lado. Ellos cierran al mediodía, terminan a las 3 de la tarde, cierran y hasta las 7 de la mañana del día siguiente no entra nadie, porque eso se mueve. Bueno, lo toman como curiosidad, pues habrá venido alguien del ayuntamiento, habrá venido con su hijo, ha jugueteado y lo ha movido. Lo curioso es cuando los vecinos dicen que a altas horas de la madrugada empiezan a ver luces en el edificio y ruidos de obra.
cuando no hay nadie trabajando a esas horas. Es imposible, ellos lo confirman. Ahí no se ha encontrado ningún resto, porque en otros casos se han encontrado los obreros al abrir o algún esqueleto o algo, nada de eso, ¿no? En este caso no, pero también estamos hablando que era un antiguo hospital donde está urgencia, entonces allí ha muerto gente, entonces eso parece que es lo que atrae la fenomenología, ¿no? Como todos los hospitales, en todos los hospitales hay algo, pues este no va a ser menos. Seguimos. Cuando ya son las oficinas, cuando ya está aquello funcionando, nos empiezan a llegar noticias de aquel lugar. De nuevo, luces de noche, luces encendidas de noche, las trabajadoras entran y dicen que no hay ninguna luz encendida, y los vecinos aseguran que hay luces en ese sitio. Y ya es cuando empiezan a escuchar pasos, se quedan algunas solas, trabajan por la tarde y escuchan pasos debajo, bajan y no hay nadie. Y aparece también el fenómeno eléctrico, luces que parpadean, luces que hacen cosas extrañas. Y David sabe de eso porque hemos estado investigando y hemos sido testigos de algunas de estas cosas. Yo les voy a preguntar a los tres porque decían muchos investigadores que cuando pasan esta fenomenología parece inteligente. Es decir, si el testigo está en la parte de abajo, los fenómenos suceden en la parte alta. Cuando suben arriba, bajan hacia la parte baja. Y esto es un patrón que se cumple. David, inteligencia. Sí, porque de hecho yo tuve la suerte de ir a la investigación con José Antonio y empezaron a sucedernos una de las cosas que, por ejemplo, es respondernos inteligentemente con la Spiribot, por ejemplo. Por eso, ese tipo de lo que comentas, de esa inteligencia, sí estaba allí con nosotros, tanto la planta de arriba como la de abajo. Bueno, ¿qué se siente en ese lugar cuando se entra frío, esas sensaciones? ¿Llegaron ustedes a escuchar algún portazo, algo? Es curioso, bueno, porque yo ya he hecho allí 3 investigaciones. La última vez que estuvimos, que entré con Bernardo, que es un cámara, entró Claudia, que es una de las chicas que venía a investigar, y entré yo, estábamos los 3 solos. Y al principio había una sensación como que había un panel de oscuridad, o sea, más oscuro de lo normal. Bueno, pues entramos, pasamos el umbral de urgencias, que es donde se concentra todo, y Bernardo y Claudia vieron 3 sombras. Pero es que de repente aquella oscuridad es como que se abre, ¿no? Como si ese velo oscuro se abriera y desapareciera. Ellos escucharon incluso, porque yo fui para atrás, para el coche, para recoger el instrumental, y ellos se quedaron allí. Escucharon unos pasos y vieron una sombra de un ser pequeño y unos pasos como de chanclas, de arrastrar unas chanclas, como unos zapatillas de médico o algo así, ¿no? O alguien que va a urgencias en zapatillas. Sí, hombre, un trabajador, ¿no? Porque, bueno... Sí, un trabajador o alguien que ha ido a urgencias, digamos, en zapatillas. Y ese arrastrar de zapatillas, los dos lo escucharon. A mitad de noche, es decir... Sí, serían las 12 de la noche más o menos. Después entramos nosotros, el resto del equipo, y lo primero que escuché yo fue el timbre. Después, el timbre, que no existe un timbre, es decir, existía antes de ese Tú escuchaste el timbre, pero que eso también previamente... No, lo escuchamos todos. Todos. Se escuchó Claro. 5 veces. En general, todos pudimos constatar que se escuchó 5 veces. Yo lo escuché 2, los que estaban arriba lo escucharon 3 algunos, tú lo escuchaste una vez, Sí, ¿no? sí. Y es curioso fuimos a porque buscarlo. los dos fuimos a buscar el timbre, porque yo recordaba que había un timbre en la puerta no había timbre, había un cable, no había Claro, timbre. antiguo. Es decir, Dimos para la quien vuelta al nos- edificio. Para quien nos esté escuchando, porque claro, muchos se preguntarán qué timbre era en concreto, ¿tenía alguna función? Es decir, ¿estaba en urgencias? ¿Era para algo? ¿Era para emergencia? ¿Qué había ahí? Efectivamente, ese timbre estaba cuando estaba urgencia para que la gente llamara y apareciera el médico de urgencias y le abriera la puerta. Que después me lo confirmaron, y además el mismo tono de timbre. Había un médico que me dijo, es que este timbre, el tono que tú me has dicho, es el que estaba en urgencia. Y ese lo escuchamos hasta 5 veces en la Fíjate, noche. por todo lo que estás contando, parece que se habla de más de una entidad, no solamente Sí, de una. Sí. De hecho, es como tú has comentado, se cumple el patrón que tú has comentado, Alberto. Cuando están trabajando arriba, abajo escuchan ruidos como antiguamente en urgencias, arrastrar de camillas, ruidos de médicos, correr, Actividad. pero que cuando están abajo, los despachos de abajo, escuchan arriba arrastrar mesas, arrastrar sillas, y de hecho han aparecido una silla, llegó a aparecer en mitad del pasillo, cuando ellos aseguraban que esa silla estaba en su sitio al lado en un lateral, lo llegaron a encontrar en medio. Fíjate que eso recuerda mucho a la historia de un amigo nuestro que es enfermero en el Macarena de Sevilla, que tiene una foto que te la voy a conseguir para que la veas y vas a ver también algo espeluznante, Exactamente, con y una cómo- silla de ruedas antigua. ¿Y cómo pasaban esos informes médicos donde Sí, un médico había fallecido? Había un médico que había fallecido y que también fueron 2 enfermeros. se veía el libro solo moverse. En fin, el Macarena de Sevilla tiene una historia bastante potente de fantasmas. Bueno, ¿tú recuerdas el caso de que le llevamos a Juan Gómez?
donde aquel médico nos relataba ya, en este hospital antiguo de Sevilla, que veía una sombra entrar, que él describía como si estuviese flotando o iba en patín, quizás como lo que se argumentaba el fantasma de Saucedilla, todas esas descripciones, y que entra en urgencias y que a posterior todos se percatan quién es esa señora y que a posterior vienen unos fallecimientos. Esto estamos hablando de es San Lázaro. impactante. San Lázaro, el emblemático San Lázaro de Sevilla, que también estamos deseando de entrar, pero es complicado. Una estufa que se calienta sola. Esto era algo también que... Este es el último fenómeno, vamos a decir, importante que ha ocurrido. Bueno, quiero decirte que las empleadas de allí han llegado a pasar auténtico pánico, pero pánico que ninguna quiere trabajar sola allí. De hecho, hay una que cuando entra, les saluda y le dice, por favor, dejadme trabajar hoy, que vengo a trabajar y después hacer todo el ruido que queráis. Y la respetan, ¿eh? Ella ya directamente lo hace como si fuese normal. Sí, sí, sí. Claro, llevan tiene que normalizar. 5 o 6 años tratando esto, ¿no? Y sabe que si les dice que si la dejan tranquila, la dejan trabajar. Es curioso. ¿Hay algún paciente que haya dado queja a alguien que vaya? No, de la gente que viene fuera, por ahora no sabemos nada. En un principio, bueno, tienes que estar mucho tiempo en un sitio para percatarte de los ruidos extraños, Sí. ¿no? Y es curioso lo que tú dices de la estufa. Este es el último fenómeno que fenómeno, vamos a decir, importante, porque allí pasan muchísimas cosas. Hay un despacho que está cerrado y lleva cerrado durante años porque perdieron la llave y no tuvieron, bueno, pues la feliz idea de decir vamos a buscar la llave porque no les hizo falta. De repente les hace falta ese sitio para guardar, para almacenar documentación, buscan la llave y cuando entran se encuentran con que la estancia está caliente. Y dicen, ostras, pues lleva por lo menos 2 años la estufa enchufada. Llega la chica y se encuentra con que el cable está roto, no está enchufada. Qué fuerte, ¿no? Pero es que la silla donde está pegada la estufa está derretida. Fueron corriendo a buscar al conserje y cuando volvieron ya la estufa estaba fría. Eso era imposible que esa estufa estuviera funcionando. Pues... David, desde el principio de los tiempos, cuando han habido muertes, ya esto estamos hablando de algo global, se cumple el mismo patrón. Desde la antigüedad también en los sitios claves donde la gente fallecía, claro está, sea de una manera trágica o no, también tiene que haber algo que parece ser que se conecta con ese otro lado. Claro, fíjate que la energía que se supone que somos, cuando suelen ser muertes violentas o inesperadas, se quedan o en un lugar o vinculado a algo. Entonces, claro, por lo general, si estamos hablando de sanatorio o de lugares donde la muerte es constante o es habitual, pues es frecuente que esa fenomenología se dé, que se dé luminaria, que se den sombras y claro, de hecho, por ejemplo, y por citar así brevemente, uno de los primeros relatos de fantasmas que conocemos todos lo escribió Plinio el Joven, hablando de una mansión, una casa, bueno, supuestamente embrujada, en el que una persona sin miedo al final se adentra en esa casa y detecta, bueno, sigue al fantasma, el fantasma se aparece típico fantasma, ¿no?, con una sábana, y estamos hablando del siglo I después de Cristo, y señalando un lugar. En ese lugar se pidió un proceso de excavación y se hallaron unos restos de unos huesos encadenados y tal. Es decir, el fantasma había muerto trágicamente, ahí era un esclavo o algo, y cuando le dieron un sepulcro, un enterramiento en condiciones, dejó de aparecer. Es decir que, bueno, a pesar de que hace mucho tiempo, pues tampoco es tan diferente como los que personas de hoy en día describen que se topan con esos supuestos mensajes del más allá. Charo, ¿recuerdas el CARE, los fenómenos paranormales en el CARE de Córdoba, donde una mujer mayor lo veía, un celador, hasta que sale despavorido del lugar? Además es espeluznante, se ve perfectamente a la mujer mayor, como bueno, la veían, la describían de espalda siempre, como que se quedaba allí un poco errante, digamos, ¿no? Un poco errante. Bueno, aquí empiezan ustedes a investigar. Una pregunta, ¿se ha llegado a materializar o los testigos han dicho que han visto alguna persona de forma errante, solo esos sonidos y solo eso? Lo único reseñable es lo que le llaman la escalera infinita, que se escuchan subir unos pasos. ¿Escalera infinita? Sí, sí, porque parece que alguien empieza a subir la escalera, pero nunca termina de subir la escalera. Y más de una dice, alguien sube, y pasa media hora y sigue subiendo esa persona. ¿Por qué pasa es lo esto? único. No sé, será algo recurrente, alguien que sube esa escalera y lo hace de forma repetitiva. ¿Y como pruebas psicofónicas tenéis algo? ¿Habéis sacado algo? No, es curioso, porque se han dejado grabadoras, se ha dejado... Y nada.
Nada, quitando el que la última investigación sí hemos obtenido algo extraño, que es una sorpresa que os queríamos preparar, porque es que esto ha salido ahora, o sea, nos lo pasaron ayer las imágenes porque, bueno, el móvil donde estaba grabado desapareció, fue robado y casualmente se ha encontrado, fue en enero, ¿no? Sí. Y han pasado unos cuantos meses. Bueno, pues ayer nos pasaron las pruebas. Es un ruido blanco que se cuela en la grabación, pero es que como es un vídeo, aparece como una forma blanca que se materializa. O sea, lo tenemos que analizar. Todavía pueden salir más cosas. ¿David lo ha analizado? Sí, sí. Bueno, y no solo que lo he analizado, sino que yo estaba allí investigando en el pasillo. Habíamos 4 investigadores en ese pasillo y el ruido lo escuchamos los 4. De hecho, en el vídeo, ¿esto qué es? Y miramos ¿Y qué tipo de ruido? El ruido blanco como si fuese una emisora, ¿no? Tú aprietas el botón de emisora, que es un tipo de, digamos, de esa psicofonía que es entendida como de un nivel superior, de esa energía que se comunica con nosotros. Porque a veces esos ruidos blancos, ¿recuerdas también los mensajes telefónicos donde parecía también ese ruido blanco constante? Sí. ¿Por qué pasa eso? Pues no sabemos. Quizás otra dimensión que sí. Hombre, se suele comunicar mucho vía telefónica, no sé si tenéis algún caso de eso, yo en particular tengo uno bastante personal. Bueno, en una de las fotografías, esto yo pienso que es lo que pocas veces una persona se queda impactado o sorprendido. Nosotros hemos visto muchísimas cosas, pero bueno, esto por lo menos a nosotros, ¿no? Yo pienso que también a ustedes también les va a dejar impactados. Ustedes sacan una fotografía concretamente dentro del centro de salud y se ve algo en lo que es una esquina. Cuéntanos, por favor. Pues la verdad es que esta foto no es una foto, nosotros llamamos la fotografía. Ocurrió hace 6 años y la tenemos oculta. O sea, no la hemos mostrado todavía, va a ser la primera vez que se va a mostrar. Bien, ahí lo vemos, porque claro, estamos viendo algo. Cuéntanos, ¿ese sitio qué es? Ese era donde estaba el mostrador, donde un farmacéutico firmaba las recetas. ¿Y qué vemos ahí? Bueno, pues ahora se acaba de ver y además se ha hecho el realce. No sé, parece un médico, parece un farmacéutico. Bueno, hay algo que nos mira, Charo. Pero además mirando, porque ¿sí? Es como que quiere salir en la foto. Y además está de lado, de perfil, pero mira, la cabeza mira. Bueno. Esto es muy común, ¿no? Bueno, tenemos el caso de Amityville, donde también ese niño que aparece, que está también mirando, parece que le vean. Verdad, ¿cierto? O también en la foto de este amigo nuestro, que es muy parecida a esta, me recuerda mucho. Esa figura dentro del coche que mira. Como que parece estar curioseando de lo que hacemos. Una vez hablamos de eso, ¿te acuerdas? De cómo posan, como que parece que quieren salir en la foto. Dentro de lo que es esa imagen, perdón, vemos a la parte derecha un compañero que estaba, no había más nadie, ¿no? No. Pero claro, lo potente de todo esto es que cuando esto se muestra, cuando esto ya es visto por más gente, dan con algo, lo reconocen. Esta fuerte foto tema. Se obtiene una ruta de Halloween, es una noche de Halloween, y la persona lo que quería era el cartel que estaba al lado, no quería hacer esa foto, era una casualidad. Bueno, pues hace la foto porque quería el cartel, la mascoteca, un número de teléfono, y cuando ve esto nos lo manda por WhatsApp. Y lo primero que nos dice es, vaya broma que habéis hecho poniendo el muñequito ahí. Vaya broma que habéis hecho. Sí, se creía que era una broma, porque claro, una ruta de Halloween pensaba que... Y yo insistí en que hiciera la foto porque nos teníamos que ir, tenía que echar la alarma, y entonces corríamos, como teníamos prisa, el hombre estaba apuntando el teléfono a mano. Digo, hazle una foto y nos vamos. O sea, ¿me estás diciendo que fue la noche de Halloween? Sí, fue la noche de Halloween. ¿Cuándo se sacó la foto? Hace 6 años. Eso es muy importante. 2018. Noche de difuntos. Eso es muy interesante. Es muy importante. Charo, tú, bueno, la persona puede decir pareidolia, puede decir muchas cosas, pero aquí estamos entrando en unos matices y en una anatomía quizás demasiado casi, igual. Parecido. Porque justamente donde está ese, digamos, esa fantasmogénesis, ¿no? Esa imagen, era donde antiguamente se ubicaba, lo que era el sitio donde estaba este trabajador. Sí, efectivamente, este hombre, pero lo conoce todo el mundo en el pueblo. O sea, cuando hacíamos la ruta y ya mostrábamos esta imagen, decía, este es Don Tal, el que trabajaba en el centro de salud. Ya era conocido. Muy conocido. Firmaba la receta que te daba el médico para poder llevarla a la farmacia. Sí. Y justamente trabajaba donde se obtuvo esta foto. En el mostrador, una cristalera, ahí, justo ahí estaba. Antes de sacar esa fotografía, ¿ya había comentarios sobre que esa entidad de esa persona andaba por ahí? No se veía, claro. No, nadie, o sea, no nos había llegado esta noticia. O sea, allí se escuchaban ruidos, se escuchaban pasos, se escuchaban incluso golpes en las puertas, que yo soy testigo de un golpe de esto de las puertas, de llamarnos en la puerta y no ver nadie detrás.
O sea, fenomenología ya hay de sobra, pero de la constancia de este farmacéutico, nada. ¿Y este hombre murió de repente? Es que falleció enfrente porque él vivía enfrente. Ajá. Además, decían que pasaba más horas trabajando allí en el centro de salud que en su casa. Estaba muy apegado. Fíjate Estaba qué muy curioso, apegado, sí. que pasaban más horas trabajando en el centro de salud que en su casa. Justo lo que tú dices, cuando alguien se apega a algo material. Sí, recuerda el hotel aquel que vimos, que el hombre seguía allí y lo veían todos los Exactamente, son altas trabajadores, ¿no? coincidencias. José Antonio, ¿cómo te quedas cuando tú ves esto y cuando te enseñan esto? ¿Cómo te quedas? Esto fue, bueno, nos fuimos a cenar, terminamos la ruta y nos fuimos a cenar. Este sitio era el último sitio, ¿vale? 5 minutos después, ¿vale? Estamos cenando y nos manda la foto cuando nos dice, vaya broma que habéis hecho. Cuando vemos la foto, lo primero es que nos quedamos blancos diciendo, no, este muñeco no lo hemos puesto ahí. Eso es real. De hecho, la persona que hizo la foto dijo, si tenéis, quedaros vosotros con la foto porque yo lo borro. Y él destruyó el original, lo Eso borró pasa del móvil, lo destruyó. O sea, esto es una copia. Esto que veis es una copia. ¿Y ese lugar por qué estaba dentro de la ruta? Porque ya tenemos constancia del fenómeno que había del sitio, era obvio, ¿no? Los pasos, los trabajadores que tienen pánico. Y pasábamos por allí. Pero es que cada vez que íbamos a ese sitio pasaba algo. Una vez incluso un perrito no quería entrar, se quedaba mirando a la puerta, Que no quería entrar. asustado y mirando fijamente como si hubiera alguien dentro. Pero es que, mira, esto es un fenómeno que a mí me encanta porque hay una luz de emergencia que está fija toda la noche. Te puedo asegurar porque yo vivo cerca y paso mucho por allí y lo veo, está fija. Entramos dentro y cuando te acercas a medio metro empieza a parpadear como una discoteca, una luz de discoteca. Pero es que me lo ha dicho mucha gente que cuando entran de noche, porque de día no, oye, de día no pasa, de noche, entran y esa luz empieza a parpadear. Pero es más, mira, el otro día estuve para hablar con las chicas que trabajan allí, para preguntarle cómo va el fenómeno y todo eso, si habían ocurrido nuevas cosas, y me dicen, no, pero el edificio te ha reconocido. Digo, ¿por qué? Dice, ¿no has notado que se ha ido la luz y ha vuelto? Eso es una Nada cosa más entrar yo. Ya sabemos que a través de la energía se cuelan muchos fenómenos, ¿no? Es uno de Bueno, los... si quieres, porque nos queda poco, opiniones personales. ¿Qué crees, David, que pasa en ese lugar? Yo creo que hay una energía real que se manifiesta allí, o sea, un conjunto de energía, de entidades, buenas, malas, que están retenidas allí de alguna forma y pues necesitan, bueno, reviven su pasado, por ejemplo, laboral o de enfermedades que han sufrido y han muerto allí. Porque debemos partir de que el mundo del otro lado ya está pues, más que evidente de que Estamos en existe. pañales quizás todavía de A esa mí me historia. recuerda mucho a la figura del centinela, ¿no? De esa persona que era como muy, como que quería que todo estuviera bien hecho, muy correcto, muy disciplinado en su trabajo y que quiere seguir controlando todo desde ese otro Claro lado. está. Y siempre decir esto desde el mayor punto del respeto, Hombre, claro que está. estas investigaciones que nos trae José Antonio ayudan a mucha gente porque estamos totalmente seguros que esto puede ayudar. Es decir, muchos pensamos que nuestros seres queridos a veces parten y que no les vemos más y quizás están de alguna manera observándonos, cuidándonos y en ocasiones guiándonos, y que puede ser que nos veamos cuando todo termine, nos vemos todos juntos. Tu última opinión, José Antonio, ¿tú qué crees que ocurre en ese lugar? Bueno, yo pienso que parto de la teoría que es un hospital, un antiguo centro de salud, que allí fallece gente, sí, hay constancia de que en urgencia falleció gente, entonces allí pues ese dolor está ahí. O sea, un centro de salud no es un lugar de alegría, es un lugar donde se gente va, claro, concentran, claro, dolor, muerte, entonces eso se queda allí. Date cuenta que no es una maternidad, que es el único lugar quizás donde hay cosas felices en los hospitales, ¿no? Claro, obviamente, y ahí no hay maternidad, Exactamente. simplemente urgencias. Desgraciadamente y nos hemos quedado sin tiempo, tenemos que irnos. Antes de irnos, déjanos tú lo que quieras para que te puedan localizar, quien te quiera oír, quien Sí, quiera saber yo de creo ti. decir que como medio de televisión vosotros vais a ser lo primero en tener la foto, y como medio Muchas gracias, agradecido. como podcast va a ser el mío el primero en el que hablamos de esto después de tantos años, que es Misterios en la otra dimensión, donde vamos a analizar esto concienzudamente, 2 horas de investigación, 2 horas de testimonios. Alucinante. Bueno, pues queda dicho, no se lo pierdan porque sabemos que es una persona que trabaja con mucha seriedad y mucho respeto y nos encanta tenerlo aquí. Esperamos verte prontito. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida.
En Cafés Mocaibo controlamos el proceso de la planta a la taza, para asegurarnos que su café sea perfecto. Viajamos a lugares de origen para seleccionar los mejores cafés. Tostamos a diario con la última tecnología, pero sin perder nuestro carácter artesanal. Ponemos al servicio de los clientes nuestra escuela de baristas, para que sepan hacer el mejor café. Todo unido hace posible que nuestro producto sea espectacular para tu cafetería, restaurante y ahora también para tu casa. Entra en cafesmocaibo.es o llámanos al 954 873007 y haz tu pedido a domicilio. No dejes pasar ni un solo día sin sonreír. De eso ya no tendrás que preocuparte porque en Dental Company nuestros profesionales están comprometidos a mejorar la salud bucodental y la calidad de vida de nuestros pacientes. Contamos con un equipo médico multidisciplinar y con la última tecnología. Estamos en Avenida María Auxiliadora 92, local T1. Dental Company Utrera, odontología de calidad para todos. En pleno corazón de Utrera encontrarás un hermoso lugar, con todas las variedades de especias, legumbres, golosinas, chocolates y mucho más. Tú eliges la cantidad, nosotros ponemos la calidad. Preparamos piñatas, conos, regalos para cumpleaños, sorteos y todos los detalles dulces que puedas imaginar. Granelas Triana, un mundo de sabor y calidad. Estamos en la calle Ruiz Gijón, número 2, local 2. Visítanos. Bueno, aquí estamos nuevamente de vuelta de la publicidad y como siempre os traemos un correo en cada programa de gente del público que nos ve y que nos lanzan sus quejas sobre ciertas cosas que les ocurren, fenómenos, etcétera. El de esta noche es muy interesante y llama bastante la atención, Alberto, porque la verdad es vergonzoso como algunas personas gestionan su vida y cómo estafan a la gente, ¿no? Es un correo anónimo, no puedo dar el nombre porque evidentemente esta persona no quiere que se dé, es una persona residente en Sevilla, que recibe un mensaje de alguien que supuestamente le está ayudando con el tema del tarot, cartas, etcétera, y le dice que tiene algo muy malo hecho y tal, y le pide 3.000 euros a pagar en 24 horas porque tiene que utilizar un chivo, gallina y una serie de animales para hacer un pacto de sangre y prácticamente salvarle la vida. Es más, le dice, si esto no se cumple en 24 horas, no voy a poder hacer nada por ti. Esta persona acude a mí llena de pánico y bueno, evidentemente ya le he tranquilizado y demás, pero desde aquí denunciar un poco todo esto que parece de la Edad Media, pero no es de la Edad Media, sigue ocurriendo a día de hoy y es más, cada vez hay más gente que cae en este tipo de estafas, ¿no? Bueno, vamos a presentar a nuestro nuevo invitado en esta hora, que ya conocido por todos, Jesús Mena. Me gustaría tu opinión también sobre esto que acabamos de decir, al igual que la de David. Hombre, un mensaje. Bueno, ante todo, saludaros a todos, de nuevo un placer estar por aquí. Y hay que ver la gente como todavía sigue aprovechando ese miedo, ¿no?, que al fin y al cabo todos tenemos, a la sugestión, al terror, que parece que, como tú bien has dicho, Charo, es algo de antaño, ¿no?, de época medieval, incluso anterior, pero que sin duda a ti te llega un correo electrónico, te llega un mensaje o lo que sea, ante esa tesitura te da un poquito de pavor, ¿no? Y como hay gente que todavía sigue aprovechando eso para... Hay estafas de todo tipo, tenemos desde WhatsApp, correo electrónico... Claro. Del banco, de todo, sí. Y también con ese ámbito, ¿no?, con el ámbito quizás más peligroso y más humano, porque la sugestión es muy peligrosa. Sí, puede ser que te sorprendería saber la de gente que cae en este tipo de estafa. Y lo triste es que juegan con el dolor de la persona, claro. Una persona que necesita una ayuda y ahora pues juegan a una extorsión, ¿no? Si no hace tal cosa, pues tiene esta desgracia, te va a caer encima más de la que estaba buscando ayuda. Que también existen las falsas medium que dicen contactar con esos familiares que ya no están y te cobran un dineral y lo que hacen es desde aquí denunciar esto y que bueno, la verdad estaría muy bien que se pusieran medidas legales donde se pudiera actuar contra este tipo de estafas, ¿no? Bueno, pues así es, por desgracia, dicen que el peor de nuestro enemigo es nuestro propio pensamiento en nuestro interior y sobre todo la sugestión, como tú bien decías, Jesús. Buenas noches a los dos, porque esta noche, Charo,
Dicen que hay lugares, como hemos nombrado al principio del programa, hay lugares evidentemente que a las personas les crea cierto respeto, a algunos cierto temor, y según dicen algunos investigadores, es donde no se obtiene ningún tipo de respuesta, porque los cementerios, yo pienso que al que ame el misterio siempre le va a llamar la atención, ¿no? Y es evidentemente que cuando esto se disecciona por dos grandes conocedores, no solo de la historia, sino de estos campos santos, os aseguro que, como a nosotros, ustedes van a aprender mucho y se lo van a pasar seguramente de lujo. Así que, compañeros, los cementerios, esto tiene toda una base, un pilar fundamental, porque claro, muchos vemos estatuas, vemos ángeles, vemos monumentos y claro, nos preguntamos, ¿por qué todo esto? Pero tiene una antesala, David. Claro, nos tenemos que remontar al Paleolítico Medio. Paleolítico Medio. Prácticamente desde que se tiene constancia de las primeras excavaciones donde aparecen restos humanos, Neandertal o Sapiens, enterrados en forma fetal, en posición fetal y con una serie de objetos rituales. Lo peculiar que se encuentra en este tipo de enterramiento es que no han sido devorados. Entonces por eso se cree que ha tenido un túmulo previo. Y con ese túmulo previo se protege el cadáver. Y empieza ese simbolismo y a crearse pues la visión de un más allá, de unas fuerzas de las naturalezas superiores que vienen a recoger el alma y a llevársela a través digamos, de todos estos años. Pasan los años y vamos a trasladarnos a la edad a la protohistoria, a la prehistoria reciente, por ejemplo, y lo encontramos en estelas de guerrero con una simbología muy especial: círculos, espirales y laberintos. Estos círculos, espirales y laberintos reflejan el paso al más allá, es decir, esa tradición neandertal o sapiens paleolítica de enterrar a sus difuntos para que estar en consonancia con la naturaleza, los primeros dioses, ¿no? Dioses de la naturaleza o con las divinidades celestiales del cielo, pues han sido heredadas en esta prehistoria para que esa divinidad venga y recojan al difunto. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Pues se tiene unos campos de estelas en determinados sitios, por ejemplo, en las estelas del suroeste, estela llamada del Guerrero, de la que hablamos en su día. Simboliza una zona de culto y de enterramiento, primera concepción de los cementerios. Primera concepción de los cementerios. Pasa el tiempo, cementerio como tal, una palabra nuestra, bueno, necrópolis, vamos a centrarnos en las necrópolis, enterramientos en el mundo griego. Ya empezaron a tener una concepción más extraordinaria, es decir, ya más simbólica, más enterrar al difunto en una posición concreta, si no encuentra su cadáver, enterrarlo también con una serie de rituales, para que su alma estuviese donde estuviese, sobre todo los marineros que morían en alta mar y no encontraban sus cuerpos, o en las guerras, ¿no? Donde al final pues caen en campo, en terreno enemigo, ¿no? Y el enemigo pues le da su sepultura en concreto. Pues entierran esos monumentos funerarios vacíos, ¿no? Digamos. Vacíos, claro. Y tenía lugar una serie de, una estructuración de ciudades de los muertos. Una ciudad de los muertos que englobaba a la ciudad de los vivos. Pasó al mundo etrusco. Ya sabes, en la historia es que es muy amplio, ¿no? Sí. El mundo griego tuvo influencia en el sur de la península itálica, esa influencia que tuvieron, esas tradiciones que se van copiando, adaptando, aculturizando de una cultura a otra, llega al mundo etrusco. En el mundo etrusco se hace lo mismo, ¿no? Se empieza a generar esos túmulos ya monumentales, como en Caere, una ciudad donde se encontró el Oinocoe de Taglatela también, esos que se ve desde el borde fantástico, unos túmulos circulares formando una ciudad, la ciudad de los muertos, nuevamente vinculada al área de los vivos. En la península ibérica tenemos ejemplos, prácticamente misma cronología, siglo VI, siglo VIII, antes de Cristo y tal. Tenemos asentamientos donde vemos en la ciudad de los muertos y vemos la ciudad de los vivos. Los etruscos es importante porque empiezan a hacer ahí unos rituales de iniciación, rituales frente a la pira funeraria, unos juegos, unas justas, y lo tenía todo frente al difunto. Aprovechaba una serie de días para darle ese sepulcro, ese enterramiento, esa cremación,
y realiza una serie de juegos. Y Roma, llega a Roma y copia esos juegos, copia el mundo funerario, los juegos, lo estructuraliza, lo divide, lo vincula a edificios concretos, anfiteatro, teatro o circo, y el mundo funerario a necrópolis. Pero ya Roma es donde tenemos nosotros pues esa herencia más directa. Hemos heredado la legislación romana, hemos heredado prácticamente todo de Roma, en urbanismo, etcétera. Pero ya la ciudad de los muertos está muy planificada. Ya son calles perfectas, perfectamente planificadas, edificios monumentales con, vamos, un carácter más parecido al que tenemos a día de hoy, ¿no? Y hablando de Egipto, por ejemplo, esos ritos funerarios, ¿no? Igual, en el mundo egipcio estamos, no lo he mencionado, pero está ahí, ¿no? Hombre, tiene una simbología bastante importante. Igual, ¿no? Añadí a David, que lo que está diciendo es perfecto, un poco una visión más antropológica en el concepto de cómo es la muerte en un comienzo, ¿no, David? Cómo el proceso inicialmente, bueno, está la cremación, está la inhumación, y cómo hay momentos en el que en esa cremación, en el periodo de protohistoria, incluso la muerte, esos cuerpos, esos enterramientos, como bien comentado David, se llega a un momento de una necrópolis o el concepto de ciudad de muertos, pero antes incluso llegan a formar parte de las propias casas. Cada vivienda, esas pequeñas chozas, ¿no? Esas pequeñas casas de un tamaño muy reducido, muy práctico, enterraban a sus propios muertos, es decir, esa cremación, esos elementos propios con su elemento de ajuar funerario, esos tarros, ¿no?, tan característicos. ¿De qué época hablamos, Jesús? Pues estamos hablando de la protohistoria, básicamente, y yo creo que se mantiene en el tiempo, de forma siglo prolongada. IV, III Siglo, a.C. exacto, y se mantiene, y es algo en el que la muerte, pues los propios, los vivos conviven con los muertos. El cementerio, la visión que tenemos nosotros del cementerio no existe como tal, sino que básicamente muchas veces son meramente elementos que forman parte del hogar, porque el muerto, como hemos hablado en otras ocasiones, no es algo que se aleje de lo vivo, sino que forma parte de la propia naturaleza, como bien ha dicho David, ¿no? Ese compendio que forma, y es curioso cómo pasan a ser elementos que protegen y también custodian a esos familiares, ¿no? Que ahora van esos sucesores, esos herederos que van dejando su huella, hasta la visión que estás poniendo David perfectamente ya en el ámbito romano, que va adquiriendo esa naturaleza tan propia, ¿no? Sí, y añadiendo un poco más a lo que dice Jesús, es el hecho de que el cuerpo, el niño cuando nace, toca el suelo, y cuando muere vuelve a la tierra, situ tibete relevi. Y en la época republicana romana se creó la ley de las 12 tablas, o sea, a raíz de la ley de las 12 tablas, esos enterramientos en las casas salieron de la ciudad, es decir, se pusieron fuera del pomerio. Muy fácil, por higiene. Claro, es funcionalidad. Al fin y al cabo, nuestra vida se mueve por elementos funcionales. Creemos que son elementos que forman parte de nuestra tradición, que también lo son ya, evidentemente, pero que parten de elementos de función. Estamos hablando de periodos de epidemias como pudo ser, parece que la peste solamente atemorizó la Edad Media, pero que en el mundo antiguo hubo grandes brotes de peste, y esa peste era un elemento contagioso, y esos difuntos no dejaban de ser un producto de contagio. Por tanto, por mucho que tú quisieras, a la persona que allí estaba, había que apartarla del conjunto urbanístico, ¿no? Y es cuando da lugar a la creación también, ¿no?, por meramente funcionalidad, de esos espacios más apartados, de esas ciudades de muertos, más apartados de lo que es la propia urbe. Se localizaban junto a industrias también, porque se creía que era no higiénico, las industrias tóxicas en aquel momento. Estamos hablando de la Roma republicana, la Roma que nos llega aquí ya con las invasiones de César, ¿no? Es decir, que quizás lo que muchos vemos en cementerios en realidad ha sido algo que pues ha venido de atrás, y que esto viene quizás de parte de Roma, es decir, que hemos copiado ciertas cosas y que están ahí, ¿no? ¿Y por qué de los ángeles? Porque claro, muchos tienen su función, ¿no? El tema de la simbología de ángeles ya la es con el cristianismo, ¿no? Sí, poco, ¿no? La iconografía es algo curioso porque, bueno, ya en la famosa tumba de mausoleo, ese mausoleo tan característico, ya vemos una representación iconográfica, ¿no? Esos monumentos funerarios que bien ha dicho David, no solamente ya en el ámbito romano, sino también en el ámbito griego, e incluso anterior, ¿no?, con esas estelas cuestionables, no sabemos bien si tartésicas, si de periodo anterior incluso, no hacen nada más que evocar a esa persona o a ese ser que ha desaparecido con una iconografía, un simbolismo, un paso hacia la otra vida.
El tema de ángel actualmente, hombre, el tema de ángel, el ángel no deja de ser una prolongación de un elemento del mundo clásico, como el caso de los Putin, ¿no? Tan característico. Las victorias. Y las victorias también, como triunfo. Es que, claro, depende de la percepción y del tipo de ángel, porque cuando hablamos de ángeles también tenemos que partir que hay una gran variedad de esa jerarquía angelical. Y parece que en la visión romántica, que es la visión que tenemos nosotros del cementerio, esos ángeles vienen también a representar un poco esa mezcla entre el Eros del mundo griego, el ángel propio que acompañaba de forma muy característica a imágenes marianas, con esa conexión, ¿no?, con el otro mundo, y también con esa infancia que al fin y al cabo no es nada más que el regreso de, como bien ha dicho David, desde el momento del nacimiento a la propia muerte, es decir, del volver a empezar de una forma u otra como se empezó todo, ¿no? El final no es el final, sino que es el comienzo de un nuevo periodo, de una nueva vida. Entonces esos ángeles no dejan de ser una prolongación de esa consecuencia, aunque evidentemente pues el ámbito cristiano pesa, ¿no? Yo creo que es algo que forma parte de ese concepto y está muy, muy presente. Y el romanticismo es fundamental. Lo hemos hablado varias veces, soy muy romántico, pero es verdad que el romanticismo condiciona gran parte de esa visión esotérica, esa visión mística, esa visión artística, por supuesto, que inunda y que hace que quizás los más temas tabú, ¿no?, como el tema de la muerte, se convierta en algo muy atractivo. Hay un fenómeno que supongo que también David conocerá, que es lo siniestro, que en el romanticismo no solamente es atractivo lo sublime, que viene a hacer esa liberación, esa naturaleza, esa imposición de los sentidos, sino también eso que provoca lo que tú no puedes entender ni comprender, que viene a entenderse como lo siniestro, que es tan famoso, dando lugar a la aparición de esa literatura victoriana tan propia, ¿no? Drácula, por ejemplo. Drácula, el joven Prometeo, el vampirismo. Todo ello, ¿no? Claro, entonces no deja de ser eso. Nosotros tenemos varios, para que nos dé tiempo, ¿no? Varios cementerios vamos que nos han avanzando traído. un poquito. Vamos a ir avanzando, como dices tú, pero que, como habían nombrado, que tú lo sabes, hay cementerios de vampiros. Esto es muy fuerte, pero incluso con unas especies de, digámosle, condiciones para que ese supuestamente ser que iba a ser nuevamente dado en vida no pudiese, ¿no? Yo tengo una curiosidad antes, ya que tengo aquí a dos expertos, en el tema de los suicidas, porque claro, yo recuerdo cementerios donde se sacaban afuera, ¿no? Y hoy en día ya no. ¿Cuándo se cambió eso? Es cuestionable, ¿no? Sí, el suicidio es un tema bastante peliagudo ¿Qué desde la ocurría con el perspectiva suicida? cristiana. Sí. Porque se enterraba o no se enterraban en el cementerio, es decir, iban aparte, ¿no? Fuera, yo los he visto, los cementerios. Estaba prohibido por la Iglesia hasta creo que fue los años 40 del siglo XX. Aproximadamente, sí. El que un suicida se enterrase en terreno sagrado, porque él no era dueño de quitarse su propia vida. Es un pecado, claro. Los estoicos al revés, ¿no? Decían que era dueño contrario, de quitarte claro. tu propia Pero vida. en el ámbito japonés, ¿no? Tenemos ese concepto de que quitarte la muerte a ti mismo, darte la muerte a ti mismo, es algo heroico y una victoria frente a... Es tener honor en el mundo japonés, por ejemplo, Claro, el harakiri. el harakiri tan o característico. Ikigai, Vamos ¿no? entonces primero para que los espectadores vean las imágenes que nos traen, ¿vale? Los cementerios, porque empezamos en uno en concreto. A ver, yo me acuerdo de hace mucho tiempo, Lorenzo Fernández creo que lo plasmaba en su libro de 99 lugares de pasar miedo, sí, no me equivoco, y está en Edimburgo. Hay un fantasma, evidentemente, de un asesino en serie que dice que incluso ataca. Bueno, vamos a empezar con las imágenes de los compañeros, porque en este cementerio, ¿qué sucede, David? Sí, este es el cementerio de Greyfriars en Edimburgo. Sí. En Escocia. Greyfriars. Bueno, ahí hay dos hechos importantes, o sea, dos hechos a destacar. Uno es un perro que durante 14 años va a la tumba de su dueño. En ese cementerio. En ese cementerio, hasta que muere el perro, pero no lo entierran dentro del cementerio. Y está en la puerta del cementerio donde todos los turistas pues van a verlo. Es un cementerio del siglo XVIII, del XVII, donde el asesino en serie, pero es un asesino en serie curioso. No lo llamaría yo asesino en serie, sino era un miembro de la Inquisición. O sea, trabajaba para la Inquisición. Es un buen término ese. Es muy buen término, asesino en serie con un... Claro, entonces, en la persecución de hereje, ¿no?, y de bruja, pues él era uno de los que condenaba y decía, este morir, está morir.
De ahí la fama de esa condena, ¿no? de asesino, ¿no? Asesino, Hombre. claro, por lo que había hecho, ¿no? Muy bien, muy buena ese ser, esa persona, supuestamente se le aparece a los visitantes, incluso le llega a realizar arañones en los brazos. Pero que esto pasa, esto se eso a denuncia día de incluso. hoy, supuestamente las leyendas que cuentan de allí a día de hoy. ¿Recuerdas el caso, Charo, perro moro en Córdoba, si no me Pobre equivoco? perro, sí. Ese perro que seguía, que tenía facultad de presentarse en un domicilio donde una persona previamente iba a morir y luego le seguía al entierro y desapareció un perro negro que decían que era un perro callejero. ese fue un En el recurso ámbito animal es algo en el también... cine, un recurso sí, en el cine, sí, de es un Harry ámbito Potter. curioso de que, oye, la percepción de los animales Sí. sobre la muerte, ¿no? También él te habla mucho de los gatos, ¿no? Esa Los capacidad gatos que en tienen hospitales, de donde- hospitales, sí. de Bueno, acercarse ¿y a quién no se personas que están asusta al borde cuando de la escucha muerte. el perro aullar del vecino, Oh, ¿no? eso también. Que eso es una superstición que todavía no sigue. Esa visión Sigue, del- sigue, es actual. Eso es actual y Eso a es actual. veces Hay mucha gente, sobre todo en los pueblos, que Sí. escuchan un perro aullar y ya ven un augurio de muerte. No, sí, es que el augurio se ve, relacionan el perro con el lobo, bueno, ahí ya podemos ver de nuevo una profundidad más antropológica que es el propio temor a lo anterior, ¿no? A ese ADN, esa genética que nos queda del periodo en el que solíamos ir de casa, vamos a decir, ¿no? Y el lobo no era nada más que un enemigo. Hoy en día, en las aldeas en la España que tenemos, en muchas aldeas, todavía esto está activo, es decir... Sí, sí, sí. Y hoy en presente sucede, ¿no? Eso es la riqueza que también tiene el país en el que vivimos, ¿no? Que tenemos esas tradiciones y esas leyendas que no dejan de alimentarse, porque parece que el tiempo va avanzando, pero hay lugares que no. Y ese tipo de lugares pues mantienen esa identidad que si hiciéramos un recorrido por toda España, vendríamos aquí y nos daría para hacer posiblemente 50 o 60 programas o más, ¿eh? Eso es poco, o ¿eh? más. Como casi que nos quedamos cortos de tiempo, nos tenía Jesús algo, el Cristo de las Mieles. Es una cosa... Y eso, cuéntanos por favor, porque esto... no hemos ido a un cementerio bastante lejos, europeo, evidentemente, ¿no? Porque Europa tiene ese concepto tan importante que tampoco el cementerio es a lo que se reduzca a los cristianos, que como bien ha dicho David, pues es algo que los romanos se traduce y posteriormente los propios musulmanes, aquí en periodo musulmán, ocupación musulmana, había cementerios, por supuesto, de Sí, ámbito sí. islámico, también judío, Sí. es algo que se mantiene, ¿no? Y tenemos uno aquí muy cerquita, como es el caso de Sevilla, que tiene muchísimas leyendas, una gran iconografía también, ¿no? A nivel Precioso. estatuaria. Tenemos Celito el Gallo, ¿no? Tan característica la obra de Benjure, que es una auténtica joya escultórica. Sí, precioso, la verdad. Y hay una muy curiosa, que es un personaje que fue realizada por un personaje de Sevilla, un gran escultor, que podríamos dedicarle un programa especialmente a él únicamente, que es el famoso Cristo de las Mieles, Cristo de las realizado Mieles. por Antonio Susillo. Susillo, yo creo que si hablásemos de escultores malditos, posiblemente puede ser la máxima referencia en ese concepto, porque en esa idea que hemos hablado del romanticismo, del sufrimiento, del someterte a los sentidos, a la naturaleza, al destino, pues tuvo una vida bastante dura, bastante complicada. Y él llegó a suicidarse, hablando del tema del suicidio. Él, ante la situación que tuvo en vida, finalmente pues se voló el pecho en una vía de tren, para si vivía, que el tren acabara con él. ¿Se sabe la edad, Jesús? ¿Perdón? ¿Se sabe la edad? Sí, rondaba en torno a los 40 años, creo que era más joven de Y los 40 bueno, en años. esa época se suicidaba mucho así, además. Él tenía una vida Con bastante esa edad. complicada, su familia murió de sífilis, toda su familia, volvió a casar, la mujer que tuvo pues no aceptaba que fuera escultor, decía que siempre era una señora burguesa, malagueña, quiero recordar, no aceptaba esa suciedad, se lo veía como un poco alguien de baja baja alcurnia, vamos a decir, Claro. no por ello. Sin embargo, estamos hablando de uno de los grandes escultores románticos que tuvo España, Y sin duda. ¿Esa imagen dónde está? Y esa imagen que a día de hoy, bueno, en aquel momento estaba ebulliendo en la construcción del cementerio de San Fernando, y él pues se vuela, como ya he dicho, se vuela el pecho, muere en ese momento, y él queda apartado, no lo entierran en ese momento en el cementerio de San Fernando. Sin embargo, sí acaba allí una de sus grandes obras, que es el famoso Cristo de las Mieles. Una obra que él hace y que tiene su leyenda propia, porque dice que de la boca del Cristo, que él tiene la boca entreabierta, ¿no? En ese momento de patetismo, de último aliento, salían abejas de su boca. Entonces, claro, imaginar, ¿no? Una cosa tan curiosa, tan por eso significativa. de las mieles. De ahí, de las mieles. ¿Qué ocurre? Que, bueno, esa imagen se convierte no solamente a nivel artístico, sino a nivel pues legendario, ¿no? Dentro de la propia Sevilla, pues un punto referencial, un punto determinante, y finalmente acaban logrando trasladar el cuerpo de Susillo bajo ese famoso Cristo de las Mieles, que es donde descansa, ¿no? Pero imaginar la Sevilla de
de comienzos del siglo XX, ese Cristo, ¿no? Emanándole esas abejas de la boca de forma incesante. Eso es lo que vimos hace poco cuando estuvimos. La verdad es que decir que el cementerio de Sevilla es un monumento, tal cual. Una barbaridad. Es y un merece la pena perderse por allí, ¿eh? Sí, y sí, cada sí. uno de... Y pasear, porque ahí transmite mucha paz, ¿no? Es otra cosa que tendríamos también otro programa para dedicar, de que el cementerio, hay cementerios como el de Milán, que está considerado como Patrimonio de la Humanidad, creo que también el de Viena. Y el de Venecia también. Bueno, también París, ¿no? Está el famoso de Montmartre, bueno, son muchísimos, que sinceramente pasear por ellos, bueno, nosotros tenemos una visión muy negativa de la muerte, como ya hemos hablado otras veces, pero que durante mucho tiempo, como hemos empezado, ¿no? La muerte nos acompañará siempre, y son lugares cargados de belleza. Totalmente. Es decir, que tú que aconsejas a las personas que tengan ese miedo al cementerio. Yo creo que al cementerio no se le debe tener miedo. El cementerio no deja de ser, pues, un elemento como un espacio más de la propia urbe, un espacio donde se rinde homenaje, no es nada más que un homenaje. Cuerpo, bueno, el cuerpo, lo que queda de la persona es meramente algo ya material que no tiene nada más ni más relevancia, ¿no? Sin embargo, lo que custodian esos monumentos no dejan de ser, pues, auténticas obras de arte. Yo es que creo que lugares como Sevilla, no hemos hablado, este cementerio propio del siglo XVIII, solamente la estética, precioso. Le hemos dado una visión muy negativa, ¿no? Y quizás la parte de lo siniestro que hemos hablado, esa idea de los victorianos, quizás encumbró aquello un poquito como una visión más pesimista. Pero para nada, al contrario, hay lugares, bueno, en Inglaterra sabemos que el cementerio convivía y sigue conviviendo con parques, y es algo que no tiene ningún tipo de visión con parques. En propios parques, en torno a las iglesias, porque hay que partir que los cementerios, por regla general, muchas veces los campos santos estaban en torno a la iglesia. Sí, fíjate, por ejemplo, el cementerio de Venecia, que es una isla. También, bueno, en Venecia es otra maravilla. Yo creo que algo más romántico ya es imposible. Tienes que ir en barco al cementerio, es un monumento. Y bueno, qué pena que nos dicen que se acabó, ¿no? Podríamos llevar toda la noche hablando de esto, ¿no? Antes de irnos, el correo que no lo he dado hoy, oraculodeluna@gmail.com, ya sabéis, para cualquier cosa que queráis consultarnos, temática, enviarnos correos, dudas que podemos resolveros, y un WhatsApp 616-734-201. Jesús, David, hasta aquí llegamos. Pues se nos ha hecho corto, ¿no? Cortísimo. Sí. Hasta la próxima en Oráculo de Luna.